Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esto viene a reemplazar la clase que ayer no pudimos dar en forma presencial, correspondiente obviamente a la materia Estado y Políticas Públicas. Y vamos, si me permiten, voy a compartir la pantalla para ver desde dónde nosotros, hasta dónde llegamos. Y en la clase del 12 de septiembre hicimos un repaso acerca de los conceptos de gobierno, Estado, nación, territorio, en fin. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que muchas veces nosotros confundimos o creemos que son sinónimos, estas palabras. Y fuimos desarrollando, porque esto lo vimos en el cuatrimestre pasado, fuimos desarrollando distintas la explicación sucinta y rápida de un repaso muy rápido de estos términos. Y esto está en el documento, que ustedes lo tienen, pero yo igual se los voy a compartir, que tiene que ver con el... Denme un segundito. Tiene que ver con esto. Si ustedes se acuerdan, es un documento que tienen, yo se los voy a volver a compartir, donde vamos explicando qué es el Estado, qué es la nación, bueno, esto que ya hemos estado hablando. Pero la verdad es que me gustaría realmente profundizar para poder nivelar la definición de qué es la política, qué es el Estado, qué es lo público, qué son las políticas públicas, para ya abordar a partir de la semana que viene la organización del Estado y los distintos modelos de Estado que hay. Vamos a hablar un poquito de las políticas públicas. Recuerden que ustedes con Pablo van a ver en la materia políticas públicas y derechos humanos, seguramente van a elegir algunas políticas públicas, sobre esas vamos a trabajar nosotros también, las que ustedes eligen con Pablo, pero además vamos a ir incorporando a lo largo del cuatrimestre alguna otra a modo de ejemplo. Así que, sin más, les voy a compartir algunos videos, y esto no es autopromoción, sino videos me tocó dar clases en una diplomatura universitaria de la Universidad del Chaco Austral, donde justamente hablábamos de estos temas. Así que vamos a ir compartiendo fragmentos de esa clase, que era bastante larga, pero la he seccionado, donde vamos a ir desarrollando en profundidad eh, estos conceptos, que a su vez, que a su vez, ustedes los van a ir referenciando con este documento que acá estamos compartiendo. Dicho esto, vamos a ir al primer video que tiene que ver con el concepto de, ya les digo, ¿qué es el Estado? El Estado es una institución que lo que hace es es una institución que tiene autoridad y potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Quiere decir o es sinónimo de jurisdicción. Entonces, es una institución que tiene autoridad y jurisdicción para establecer esas normas de convivencia que nosotros necesitamos para vivir en una sociedad. Pensá por un minuto si no hubiera Estado, cómo sería nuestra relación cotidiana. Pensá si no hubiera normas que regulen la convivencia ciudadana, perdón. Un ejemplo muy básico, si no tuviéramos semáforos en los lugares de alta concentración, terminaríamos, si no está el Estado presente, fijando ese ordenamiento, esas normas, terminaríamos, insisto, como en la época medieval. Bien, eh, definido así rápidamente qué es el Estado, ahora vamos a ver el otro video que recordemos, esto está en el documento, pero lo recordamos de esta manera, sobre qué es la política. Nos gusta definir la política, insisto, desde un punto de vista de la definición conceptual, la política es esa actividad que lo que busca es tratar de equilibrar las tensiones que se producen dentro de una sociedad.
Si usáramos otro método para equilibrar esas tensiones, podríamos terminar a los golpes o dirimiéndolo en alguna cuestión que nos remonta a la época medieval. La política como actividad, entonces, es aquella que, insisto, equilibra las tensiones entre la sociedad. Por supuesto, hay muchas más definiciones de política, pero tomamos la que nos interesa para esta clase. Bien, vimos lo que es el Estado, vimos lo que es la política. Ahora vamos a escuchar las distintas formas en que se puede organizar un Estado. Les pido un minuto de paciencia. Y el gobierno, definimos política, definimos Estado, vamos a hablar del gobierno. El gobierno es esa organización que ejerce la autoridad del Estado para que haga cumplir las leyes. Ejerce en realidad el poder del Estado, ¿no? Y a veces nosotros confundimos más Estado y gobierno. El Estado es una institución y el gobierno es una forma de gobernar ese Estado. A partir de los partidos políticos, obviamente, y estamos siempre hablando en democracia, la Argentina, como buena parte de Latinoamérica, ha tenido un Estado gobernado no por la política, sino por una dictadura genocida. Estamos hablando en etapas democráticas. Entonces el gobierno se ejerce a partir de los partidos políticos, pero desde donde nosotros miramos la realidad es los partidos políticos más los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, a través de cooperativas, a través del sector social en el cual nos vamos desarrollando. Y ese gobierno tiene tres, digamos, nuestro gobierno, nuestro sistema de gobierno. Y esto, vos dirás, ¿para qué nos sirve todo esto que me estás contando? Bueno, un poco para tener en claras estas diferencias, para después poder identificar claramente lo que son las políticas públicas. Y hay cosas que las damos por sentadas, pero que es necesario en esta etapa teórica de la capacitación tener muy en claro. Nuestro sistema de gobierno es representativo, es republicano y es federal. ¿Por qué es representativo? Porque nosotros elegimos los gobernantes. Por eso una dictadura no cumple esta parte de representatividad. Nadie eligió a un gobierno militar. Entonces el sistema es representativo porque elegimos a nuestros representantes. Es republicano porque hay división de poderes. Vos sabés que tenés el poder ejecutivo, que es el presidente, el gobernador o el intendente de la localidad donde vos vivís. Está el poder legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, diputados y senadores, o tal vez un sistema unicameral en la provincia donde vos vivís, y en los municipios en general son los consejos deliberantes. Y también está el otro poder, que es el Poder Judicial, que es el que se encarga de verificar, velar, tratar de que se cumplan las leyes que el Congreso o la parte del Poder Legislativo sanciona y el Poder Ejecutivo debe hacer cumplir. El marco legal, y esto lo tenemos que tener muy en claro, que regula el gobierno del Estado es la Constitución Nacional. Constitución Nacional que además asegura que cada provincia pueda dictarse su propia constitución provincial. Entonces, en la Constitución Nacional lo que tenemos es ese pacto social entre los argentinos, donde decidimos en conjunto y a través de nuestros representantes una forma de vida, una forma de organización. Pero a su vez cada provincia tiene el derecho y la obligación de dictar su propia constitución para poder complementar aquello que no dice la Constitución Nacional. Y en los municipios en general, la Constitución se llama Ley Orgánica de las Municipalidades. Un dato para entender mejor esto. Los pueblos que se han convertido en municipios se formaron en forma previa a las provincias. Y las provincias se formaron en forma previa al Estado. Quiere decir entonces esto que, ¿por qué tenemos un marco normativo local, un marco normativo provincial y uno nacional? Bueno, porque las provincias se juntaron y decidieron facultarle, delegarle algunas funciones a la nación
que ya les dijimos, por ejemplo, cuidar las fronteras, emitir moneda, tener una aduana, y se reservaron para sí otras funciones como seguridad, salud, educación y demás. Esto para ser mucho más claro, la diferencia entre gobierno y Estado. Dijimos que el Estado era una institución y el gobierno es alguien que ejerce, valga la redundancia, el gobierno del Estado. Pensar, para tenerlo más claro, en una sociedad de fomento. Una sociedad de fomento es una institución. Es una institución que tal vez tenga 50, 60 o 70 años y tiene un estatuto, que podría ser la Constitución. Y va cambiando ese estatuto a veces y necesitas hacer una asamblea, bueno, está reglamentado. Y cada 2 años, cada 4 años, cambia la comisión directiva de la sociedad de fomento. Entonces, la institución, el Estado, sería en este ejemplo la sociedad de fomento. Quienes ejercen el gobierno del Estado, presidente, gobernador, intendentes, son la comisión directiva de la sociedad de fomento, que va cambiando permanentemente. ¿Y va cambiando cómo? En el caso de la política, a partir del voto popular. Y en el caso de la sociedad de fomento, a partir de asambleas donde votan justamente los socios para que continúe la comisión directiva o para que se renueve. Bueno, está claro entonces la diferencia entre lo que es gobierno y lo que es Estado. Y vimos en este fragmento del video que el Estado es representativo, republicano y federal, representativo porque elegimos a nuestros representantes, republicano por la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero además es federal por esto de las provincias que son previas a la nación y que le han delegado al gobierno, al Estado Nacional, algunas facultades. Una cosa que nos faltó aclarar en el ejemplo donde comparamos el Estado con la sociedad de fomento es que tanto el Estado como la sociedad de fomento, el Estado tiene una constitución, tiene un marco normativo. El Estado tiene la Constitución Nacional y la sociedad de fomento tiene el estatuto. Tanto la Constitución como el Estatuto de la Sociedad de Fomento. Pensemos en una sociedad de fomento, como decía el video, que tiene 50, 60 años. La Sociedad de Fomento de Mardajo Centro, por ejemplo, tiene 70 años. Ha cambiado levemente y a través del paso del tiempo ha actualizado su estatuto. Bueno, la Constitución Nacional también se fue adaptando desde 1853 hasta la fecha, incorporando cuestiones que mejoren el funcionamiento. Lo que no ha cambiado en la Constitución Nacional ni ha cambiado en la Sociedad de Fomento de Mardajo Centro es lo troncal, lo específico, lo importante del estatuto y lo importante de la Constitución. Bueno, la idea era esta, ir viendo, repasando estos conceptos. Nos faltó hablar de nación, pero eso lo tienen ustedes en el video, perdón, en el documento que se llama El Estado, que se los voy a adjuntar junto con este video. Y vamos a ver la última fracción que tenía preparada para hoy, que tiene que ver... ¿Qué es lo público? Lo público es ese espacio compartido por todos nosotros, no es un espacio físico, no es la plaza del barrio. Lo público es ese lugar donde nos desenvolvemos cotidianamente y que podemos ir construyendo cosas en conjunto. Y vendría a ser una especie de este concepto de lo público que aparece como abstracto, es como un puente entre el Estado y las políticas públicas. Entonces, lo público trasciende lo individual, construye lo común, es lo que nos da pertenencia, es lo que nos da identidad, es lo que nos da territorio. Entonces, eso es lo público, el barrio es lo público. Y en el barrio todos trabajamos mancomunadamente. Bueno, lo público está íntimamente ligado a lo que les comentaba discúlpenme, está íntimamente ligado lo público al concepto de Estado y al concepto de gobierno. Lo público no es la plaza, como decía el video, lo público es ese escenario donde nosotros nos desarrollamos como individuos y como sociedad. Y ahora ya para ir finalizando esta clase, vamos a ver una breve noción de qué son, en un breve video, el concepto básico de lo que son las políticas públicas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es parte esencial de la materia, Estado y políticas públicas. Insisto,
Nosotros tenemos que tener muy claro, y ese es el objetivo de la materia, conocer qué es el Estado y cómo funciona, diferenciar el Estado de lo que es el gobierno, diferenciar la política como actividad, como ciencia, a lo que es la política partidaria que hacen los partidos políticos, obviamente. Eh, y bueno, y en toda esta interacción de conceptos surgen las políticas públicas. Y ya vamos a ver ahora el video de qué son las políticas públicas. Entonces, ¿qué son las políticas públicas? En definitiva, las políticas públicas son las respuestas que da el gobierno del Estado hacia una necesidad concreta que puede ser de escala barrial, hablamos del municipio, que puede ser de escala regional, hablamos de la provincia, o que puede ser interprovincial, hablamos de la nación. O tal vez también sean respuestas que el gobierno nacional da para un determinado segmento de la sociedad. Y esas políticas públicas que el Estado brinda, no necesariamente debe pensarlas desde la idea del funcionario. Normalmente, en el modelo del Estado social, la política pública es una respuesta a una demanda. No es una respuesta por un corte de calles, es una respuesta a esa demanda que colectivamente fuimos construyendo y que efectivamente el Estado lo vio, el gobierno lo vio y elabora una respuesta. Y en general es más eficiente, más efectiva, más potente si esa política pública es trabajada y elaborada con el sector al cual va a beneficiar o pretende beneficiar. Bueno, está claro entonces que son las políticas públicas, son, perdón, esas respuestas que da el Estado a través de su gobierno a distintas demandas sociales. Esto hay un límite muy finito entre lo que son las políticas públicas y las medidas de gobierno. Medidas de gobierno pueden ser transitorias, tiene que ver con, qué sé yo, por ejemplo, quitarle las retenciones al campo, eso no es una política pública. Política pública, para poner un ejemplo que seguramente ustedes van a trabajar con Pablo, es la asignación universal por hijo. Políticas públicas tienen que ver con medidas destinadas a gente que sufre discapacidades. Las políticas públicas en general son universales. Ser universales significa no que abarcan o que están dirigidas a todo el pueblo argentino, sino que están dirigidas a todo ese segmento. Por ejemplo, si hablamos de políticas públicas que atiendan la discapacidad, están dirigidas, son universales y están dirigidas al 100% de ese segmento de personas con discapacidad. Entonces, yo no tengo una discapacidad, a mí no me alcanza esa política pública. El plan Progresar es una política pública universal destinada a estudiantes de una franja de edad determinada. Bueno, yo que tengo 60 años no estoy beneficiado por esa política pública. Como ustedes pueden ver con esto, las políticas públicas están dirigidas a responder, tienen como objetivo responder demandas que a veces son pedidas por la gente, pedidas por la población, y otras veces son detectadas por el gobierno del Estado, y allí viene la elaboración de la respuesta. Siempre se dirigen a un sector determinado y para ser efectivas tienen que ser universales, no tiene que ser discrecional, no tiene que haber un funcionario que diga a vos sí, a vos no, si es que estás dentro de ese segmento beneficiario. Ser universales implica también esta cuestión de no hay ningún tipo de distinción, de preferencia o de cuestión de favoritismo. Están dirigidas a distintos sectores y si nosotros analizamos, como vamos a analizar las funciones que cumple el Estado, todos los poderes del Estado intervienen en la elaboración de una política pública. Interviene el Poder Ejecutivo, que es el que diseña la política pública. A veces interviene el Congreso, el Poder Legislativo, que le da un marco legal a esa política pública para que perduren en el tiempo. Y a veces también interviene la justicia, cuando alguien no es marginado de esa política pública, se recurre al Poder Judicial, o cuando se comete algún tipo de exceso o algún tipo de, por decirlo de alguna manera, de estafa de alguien que intentó
usufructuar esa política pública y resulta que no estaba dirigida para él. Brevemente, me hubiera gustado mucho más hacerlo en forma presencial, no pudimos hacerlo, así que brevemente hoy repasamos, reafirmamos conceptos que a veces utilizamos como común, como sinónimos: Estado, política, el espacio de lo público, cómo se organiza el Estado, cuál es el marco normativo, un poco qué son las políticas públicas, para ya entrar en la próxima clase a, como les dije presencialmente, hacerle una autopsia al Estado. ¿Esto qué significa? Vamos a analizar cómo funciona el Estado para luego sí detenernos en lo que ustedes van a trabajar con Pablo también, que es el tema de las políticas públicas. Porque esas políticas públicas, aunque parezca un título así medio que nos es ajeno, normalmente nos afectan en general para bien, porque una política pública no puede ser hecha para un sector de la sociedad perjudicando a otro, obviamente. Pero esas políticas públicas, fines, es una política pública, ustedes son protagonistas de una política pública, tal vez algunos tengan el plan Progresar, son protagonistas de otra política pública, también algunas podrán ser beneficiarios de la asignación universal por hijo, también es una política pública. Por lo tanto, vamos a ver que esto que nos es tan lejano, el Estado, la justicia, el poder legislativo, cómo gravitan en nuestra vida cotidiana. Y algo en lo que vamos a poner mucho énfasis, no solo es en analizar cómo funciona el Estado, cómo está compuesto, cuáles son los poderes, qué función cumple cada poder. Algo que sí vamos a poner hincapié es básicamente en los distintos modelos de Estado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿El Estado no era una institución que perduraba en el tiempo y que no iba teniendo grandes cambios como la sociedad de fomento? Es verdad, esa es la definición. Pero quienes ejercen el poder del Estado le dan una orientación. Entonces vamos a ver las distintas orientaciones que ha tenido el Estado desde su fundación, allá por 1853, hasta fines del siglo XX. ¿Por qué digo hasta fines del siglo XX? Bueno, porque la historia es reciente, los modelos que están en pugna, más en este año, eh, están más presentes que nunca y nosotros corremos el riesgo, o por lo menos yo no quiero correrlo, y espero que ustedes tampoco, de hablar de la actualidad de los modelos en pugna, porque podríamos incurrir en algún tipo de influencia o de inequidad a la hora de tratar de complementar la parte educativa con lo que cada uno de ustedes siente o piensa. Por eso cuando hablemos de modelos de estados, vamos a hablar desde fines del siglo XX, o sea, año 2000, hacia atrás. Bueno, espero que haya quedado claro. La idea es que con este video podamos sentar las bases de lo que va a ser la materia y en las sucesivas clases vamos a ir desarrollando lo que acabo de comentarles. Que tengan muy buena semana y nos estamos viendo el sábado que viene. Perdón, el martes que viene.